Los seguidores cristianos originales del Mesías, Jesucristo, creyeron en guardar el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado. Jesús mismo observó el séptimo día sábado en Nazaret, donde se crió. Como adulto, predicó en las sinagogas en el sábado, como nos dice Lucas 4:16. En el primer siglo después de Cristo, después de la muerte y resurrección de Jesús, el apóstol Pablo predicó en el sábado a las congregaciones gentiles. Y ahora, después de 2000 años, la mayoría de los cristianos guardan el primer día de la semana, el domingo, como día del Señor. ¿Qué sucedió con el cuarto mandamiento, que establece que el pueblo de Dios debe santificar el séptimo día sábado? ¿Cómo se produjo este gran cambio? ¿Qué día deben guardar los cristianos? ¿Y quién cambió el sábado por el domingo? La Biblia y la historia nos dan la respuesta. Acompáñenos. ¿Y por qué no guardamos el sábado? Fácil. Porque Jesucristo en su palabra dice que ya no debemos dejarnos intimidar porque aquellas personas adventistas que nos critican por no guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. ¡Pácata! Que nadie los venga a criticar porque ustedes ya no guardan el día sábado. Eso era del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento se guarda el día domingo. Dame 2 minuticos y en 2 minutos se lo muestro. 1, Juan 20, 19. Verán ustedes, Jesucristo resucitó el día domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Resucitó el día domingo. Y los apóstoles guardan el día domingo y Jesucristo les confirma con su presencia que es el domingo y no el sábado que tienen que guardar. Juan 20, 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Los discípulos de Jesucristo, los católicos, se reúnen el primero día después del sábado. Ojo. Y vamos a ver si Jesús les reclama o si Jesús más bien confirma con su presencia que es el domingo que tienen que reunirse. Vamos a ver. Por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a ver si Jesús confirma que nos reunamos el domingo. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y les dijo, le dio un discurso. A ver, está confirmando, está garantizando de que los cristianos se pueden reunir el día domingo, ¿sí o no? Sí. Si se reúnen, Él está con ellos el día domingo. Está de acuerdo que los cristianos se reúnan. Y si creen que es mentira, ahora 8 días después, versículo 26, 8 días después, domingo también, ponga cuidado. 8 días después, domingo, los discípulos de Jesús, otra vez, no los adventistas, porque ellos no se reúnen el día domingo. Los discípulos de Jesús, los católicos, los cristianos verdaderos, estaban otra vez en casa. Otra vez reunidos en casa. ¿Ve que los cristianos se reunían el domingo? Y vamos a ver si Jesús vuelve a confirmar o les dice que no se deben reunir el domingo, que tiene que ser el sábado. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez Jesucristo les dice que es el domingo. Y ustedes verán entonces que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. Juan 27, estamos terminando, vamos en la recta final, ya casi vamos a llegar, con esto terminamos ya. A ver, Hechos 27. El primer día de la semana. Repítalo. El primer día de la semana. Domingo. Otra vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos. Los cristianos estaban reunidos para la fracción del pan, para celebrar la misa el primer día de la semana. Otra, primera de Corintios 16:2. Verán ustedes que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. No hay una cita donde diga que los cristianos se reunían el sábado. Les he dado varias donde dice que el domingo sí se reunían.
Miren esta. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. ¿Está hablando de uno o de varios? Varios. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Ve que se reunían todos los domingos. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger. Si los cristianos no se reunían el domingo, ¿para qué Pablo dice que recojan la ofrenda el domingo? ¿Quién le va a dar ofrenda? Nadie. Si los cristianos se reunían el sábado, ¿para qué va a recoger ofrenda el domingo? Si los cristianos se reunían el domingo, entonces sí se puede recoger la ofrenda. Pablo nos dice en la Biblia, no hay una cita. Epa, estoy dispuesto, reto a los adventistas del séptimo día, el que me encuentre una cita donde diga que los cristianos se reunían al culto el día sábado, dejo de ser cura y me meto adventista. Aprovechen esa ganga. Eso no existe. No me traigan cita donde diga que los judíos, porque ya me la sé. A veces donde dice que los judíos, a mí qué me importan los judíos, a mí me importan los cristianos. Y yo les mostré donde los cristianos se reunían y estaban reunidos y Cristo venía y estaba con ellos y era el día después del sábado, el domingo. Un cordial saludo a todos nuestros amigos de todo el mundo. Los cristianos tradicionales observan el domingo como día de culto. Sin embargo, los 10 mandamientos incluyen la instrucción de observar el séptimo día sábado. Quizás usted aprendió los 10 mandamientos cuando era un niño. El cuarto mandamiento nos da esa simple instrucción. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor, tu Dios. Pero la mayoría de los cristianos tradicionales observan el domingo. Aunque los cristianos del primer siglo observaban el mismo día sábado que observó Jesús. Entonces, ¿quién cambió el sábado por el domingo? En el programa de hoy responderemos a esta pregunta. Los cristianos tradicionales van a la iglesia los domingos y proclaman que ese es el verdadero día de culto. Amigo, ¿qué día deben observar los cristianos? ¿El primer día de la semana o el séptimo? A lo largo de la historia, varias civilizaciones han utilizado el ciclo semanal de 4 o 10 días. Sin embargo, la semana de 7 días es ancestral. Los registros de la antigua Babilonia muestran la observancia del ciclo de 7 días. El pueblo judío ha conservado el calendario semanal de 7 días. La historia documenta fielmente que el día llamado sábado es el séptimo día de la semana y el domingo es el primer día de la semana. Incluso cuando el Papa Gregorio revisó el calendario en 1582, no cambió el ciclo de 7 días. El séptimo día sábado de hoy es el mismo séptimo día observado por Jesús y la iglesia cristiana del primer siglo. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a los Hechos 13, versículo 42. En el primer siglo después de Cristo, el apóstol Pablo predicó en el sábado en la sinagoga de Antioquía. Note que su audiencia incluía a ambos, judíos y gentiles. Después de que los judíos se retiraran, los gentiles hicieron una petición. Esto fue años después de la muerte y resurrección de Cristo. Obviamente, si los cristianos guardasen el domingo, estos gentiles se habrían reunido con Pablo al día siguiente, el domingo. Pero lo hicieron así, los Hechos 13, versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente. ¿Cuándo? ¿Al día siguiente el domingo? No. Versículo 42. Los gentiles, no los judíos, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Léalo otra vez en su propia Biblia. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras, no el domingo. Veamos los Hechos 13:44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Pablo se reunió con los gentiles, no el domingo, sino el sábado. Los cristianos del Nuevo Testamento observaban el séptimo día sábado, pero no menciona el Nuevo Testamento el primer día de la semana varias veces. Así es. ¿Pero hay algún ejemplo de rendir culto en el primer día de la semana? No. Las escrituras del Nuevo Testamento y la historia demuestran que el cristianismo original, el cristianismo que Jesús mismo estableció en el primer siglo, observó el séptimo día sábado.
La Enciclopedia Católica en el tema domingo está de acuerdo. Dice: Tertuliano, año 202 después de Cristo, es el primer escritor que menciona el domingo como día de reposo. Sin embargo, nosotros, tal como nos ha enseñado la tradición, en el día de la resurrección del Señor debemos guardarnos no solamente de arrodillarnos, sino de toda postura y posición de diligencia, difiriendo incluso nuestros negocios, no sea que demos lugar al diablo. Tertuliano no escribió esto hasta el año 202 después de Cristo, más de 170 años después del comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Sabía que tanto las autoridades católicas romanas como las protestantes admiten que la Biblia en sí no apoya la observancia del domingo. Hemos visto que el apóstol Pablo enseñó a los gentiles en el séptimo día sábado. También vimos en la historia que la observancia del domingo no se afirmó hasta el tercer siglo después de Cristo, cuando el teólogo católico Tertuliano llamó al domingo el día de la resurrección del Señor. Entonces la razón de la observancia del domingo se basa en la tradición humana y no en las Escrituras. La Iglesia cristiana del primer siglo observó el séptimo día de la semana, el día que ahora llamamos sábado. Pero cuando el emperador romano Constantino, un antiguo venerador pagano del sol, impuso su propia versión del cristianismo en su imperio, él ordenó la adoración del domingo. Impuso el siguiente decreto en el año 321. Que en el venerable día del sol, los magistrados y el pueblo reposen. Solo un par de años después, la Iglesia romana también aprobó un sorprendente decreto en el Concilio de la Odisea. Declararon: los cristianos no deben judaizar y estar inactivos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero el día del Señor serán especialmente honrados, y como cristianos deberán, si es posible, no trabajar en ese día. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, o sea, guardando el séptimo día sábado, serán excluidos de Cristo. En otras palabras, los que guardaban el sábado cristiano fueron declarados herejes. Pero ¿con qué autoridad hizo la Iglesia romana este cambio? El notable teólogo católico James Cardinal Gibbons escribió esta atrevida declaración. Pero puede leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Y escuche esto: las Escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Lo que Gibbons y otras autoridades católicas declaran es que fue la autoridad de la Iglesia Católica la que cambió la observancia en el mundo cristiano de sábado a domingo, no las Escrituras del Nuevo Testamento. Y eso ocurrió en el Concilio de la Odisea, a mediados del IV siglo. ¡Qué increíble admisión! Y sin embargo, Gibbons no es el único. De líderes bautistas, presbiterianos, episcopales y otros líderes, todos admitiendo que la Biblia en ninguna parte autoriza el domingo como nuevo día de reposo. Pero ¿tiene esto importancia? No podemos simplemente observar cualquier día. Amigo, Jesús dio una fuerte advertencia sobre las tradiciones que contradicen los mandamientos de Dios. Vayamos a Marcos capítulo 7 en la Biblia. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es una advertencia que todos debemos oír. Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Él observó el sábado con regularidad y no quebrantó la ley como dicen algunos teólogos. Él dijo en Juan 15:10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Amigo, ¿debería usted seguir el ejemplo de Jesucristo y las instrucciones de su Biblia? ¿O debería oponerse y seguir las tradiciones de los hombres? Usted debe probarse por su cuenta, en su propia Biblia, cuál es el sábado cristiano. En el programa de hoy, hemos visto que la Iglesia del Nuevo Testamento observó el séptimo día sábado. Pero ¿cuándo se estableció el séptimo día sábado? ¿Fue establecido en la época de Moisés en el monte Sinaí? No. Fue establecido mucho antes, en la fundación del mundo. Vayamos en la Biblia a Marcos 2. Vea qué dijo el fundador del cristianismo en Marcos 2:27. Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado.
Sí, el sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad, para cada ser humano. Otra vez, ¿cuándo fue hecho? Encontramos la respuesta en Génesis 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es, Dios estableció el séptimo día sábado en la fundación de este mundo, mucho antes del tiempo de Moisés. Como dijo Jesús, el sábado fue hecho para el hombre. Sí, para todos los seres humanos en todo el mundo. Jesús no dijo, el sábado fue hecho para los judíos. Ahora volvamos a Marcos 2. Jesús hizo una afirmación increíble. Dijo que Él era el Señor del domingo, que el domingo era el día del Señor. Marcos 2, 27 y 28. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Sí, Jesús es el Señor del sábado. ¿Qué día es el día del Señor? ¿El domingo? No, el sábado es el día del Señor. El propio Jesús lo dijo. Y como dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Todavía es, en este momento, el Señor del sábado. Las Escrituras nos piden que sigamos su ejemplo y el de los apóstoles. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». El apóstol Pedro nos exhortó a seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amigos, Jesús y los apóstoles guardaron el séptimo día sábado, y Dios espera que sigamos el ejemplo de ellos. Pero hay más evidencia en el Nuevo Testamento de la observancia del sábado. Vayamos en la Biblia a Hebreos capítulo 4. En este capítulo, el sábado se presenta como el descanso milenial y como un memorial del descanso de Dios en la creación. Hebreos 4:9. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. La palabra griega original para reposo en el versículo 9 es sabatismos, que significa observancia del sábado. Tanto la versión actualizada como la tercera edición textual traducen el versículo 9 como un reposo sabático. Sí, aún queda un reposo sabático para el pueblo de Dios hasta este día. Note esta importante declaración en Hebreos 4:10. Porque Él, el cristiano individual, que ha entrado en su reposo, el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras. Y note, como Dios de las suyas. El contexto de Hebreos 4 es tanto de reposo simbólico como de reposo literal. La palabra griega katapausis también se traduce como reposo en esta sección. Pero note lo que Dios dice de los que ahora han entrado en el reposo de Dios, es decir, aquellos que son convertidos, los que ahora siguen a Jesucristo. Si nosotros, como cristianos convertidos, debemos cesar de nuestras obras como Dios cesó de las suyas, solo debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo cesó Dios de sus obras? Hebreos 4:4 nos da la respuesta. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La cuestión de fondo es, ¿quién o cuál es su autoridad? ¿Es la Biblia? ¿O alguna iglesia o religión aparte de la Biblia? Como hemos visto, algunos líderes religiosos, incluidos los católicos romanos y los protestantes, validan la tradición o el clero por encima de la Biblia, como razón valedera para guardar el domingo en lugar del sábado. Por ejemplo, escuche esta declaración del anglicano Isaac Williams, D.D., Doctor Divinity, en los Claros Sermones sobre el Catecismo. ¿Dónde se nos dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día? Escuche esta admisión. Se nos manda guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día.
La razón por la que guardamos como santo el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la que observamos muchas otras cosas, no porque la ordene la Biblia, sino porque la Iglesia la ha ordenado. Amigo, estas son admisiones sorprendentes. En el programa de hoy hemos visto que la Iglesia cristiana original observó el séptimo día sábado, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y los apóstoles. Fue el emperador Constantino en el año 321 quien proclamó el Día del Sol como día de adoración para el Imperio Romano. En el siglo IV, el Concilio Católico de la Odisea ordenó la adoración del domingo y declaró herejes a los cristianos que guardaran el sábado. Dios Todopoderoso estableció el sábado en la fundación del mundo para todos los seres humanos a través de Jesucristo. Efesios 3:9 dice: Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y Cristo, hasta hoy, es el Señor del sábado, como dice en Marcos 2:28. Y recuerde, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso está en Hebreos 13:8. Sí, incluso hoy en día, los cristianos del Nuevo Testamento siguen el ejemplo de Cristo y los apóstoles al observar el séptimo día sábado. Usted debe estudiar más profundamente este tema por sí mismo. ¿Quién en esta tierra puede tener la valentía de presentarse delante de los hombres y querer cambiar una ley que fue escrita con el dedo de Dios, con letras de fuego, cuando el monte humeaba, cuando Israel temblaba de temor? ¿Quién tendrá la valentía? Pues ellos no tienen temor de decir quién lo tiene. Lucius Ferrari, Pronta Biblioteca, tomo 6, página 26. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien Dios el Omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. Tremendo. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún, ¿qué cosa? Hermano, mire, usted que me está mirando, que es católico, yo no escribí eso. Eso lo escribió alguien católico como usted. Y él lo escribió porque eso está aprobado mundialmente por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso la Escritura dice en Lucas 16:17, pero es más fácil que pase el cielo y la tierra. Yo voy a hacer una pregunta ya. Aquí en Bolivia, ¿cómo se llama esto? No, esto aquí donde yo estoy brincando, se llama planeta Marte. ¿O cómo se llama? Es más fácil que pase, pregunto, arriba cuando salieron esta mañana, ¿había cielos? Es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde. Es el cuernito más pequeño que usa el abecedario o la gramática griega. Y no le quitaron el cuernito, le borraron dos de los principales mandamientos de la primera tabla, los que más letra llevan. El cristianismo actual no tiene argumentos para explicar por qué guardan el domingo todos los hermanos de otras denominaciones. Ahora, note la contraparte, Hebreos capítulo 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Y dónde las va a escribir ahora? ¿En piedras? ¿En tablas de piedra? No, en sus mentes las escribiré. A diferencia, ¿dónde pone la marca este poder mundial, este nuevo orden que se está asociando, donde todas las religiones convergen en los mismos puntos? La ponen en la frente y en la mano. Dios coloca su ley en la mente y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué maravilloso! ¿Estamos claros qué es la ley, mis hermanos? Es el espejo de Dios. Quiero terminar explicando cómo funciona la ley. Porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermano, mire, usted fue creado a imagen de quién. ¿Usted tiene miedo? ¿Alguien lo tiene amenazado aquí? Usted fue creado a imagen de quién. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted mira la palabra de Dios, usted se está mirando en su rostro natural, porque la palabra de Dios representa el carácter de Dios. Pero resulta que usted se mira, se considera y luego se va y se olvida cómo era. ¿Sabe por qué? Porque usted cierra la Biblia y dice, no la voy a leer más. Y ahora note, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Yo pregunto, hermanos, ¿para qué sirve un espejo? ¿Cuántos se vieron en el espejo para venir hoy? Déjeme ver si alguien no se vio. Ahora, yo puedo decirle al espejo, hey, peíname, arréglame. ¿Cuál es el trabajo del espejo? Hermano, si usted es así, no le eche la culpa al espejo. Voy a romper ese espejo, me veo gordo. Por favor, eso no es culpa del espejo. Hermano, la ley de Dios solo tiene como función mostrar qué es usted, porque al compararse usted con la imagen original con que fue hecha, usted entonces se da cuenta, óyeme, ¿qué es eso? ¿Por qué yo estoy así? Porque has pecado. Por eso se le llama la ley de la libertad, porque cuando usted vive en armonía con la ley de Dios, con su carácter, Dios es libertad. Usted no está atado ni al alcoholismo, ni a ningún vicio, porque usted es libre en Dios. Y la Biblia lo llama bienaventurado. ¿Cómo funciona? Yo voy a ir rápido porque el tiempo es tan corto. Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. Hermano, si usted elimina, mire, pecado es contrario al carácter de Dios. Dios es amor, el pecado es satánico. Dios es eterno, el pecado le lleva a la muerte. Totalmente contrario. Hoy vamos a tener un estudio no muy amplio, pero bastante bueno. Vamos a ver por qué el domingo en la Biblia es observado con el pretexto de que muchos dicen el domingo en la Biblia está. No en la Biblia, en la tradición. El domingo es observado como Día del Señor. Y hoy vamos a ver desde el punto histórico. En la Biblia existen 8 versículos que hablan del primer día de la semana y ninguno de ellos decía o dice que es el día del Señor. Miren, aquí tengo la Biblia. Pierden su tiempo. Si buscan un verso en la Biblia que diga que el domingo es el día del Señor, pierden su tiempo. No existe eso. ¿Por qué entonces, si la Biblia no autoriza el domingo como día del Señor, por qué la iglesia actual la hace? ¿Y desde cuándo la hace? Para eso vamos a ir a la historia. Y la historia comienza a partir, ¿sí?, del siglo I, a finales del siglo I. Y les voy a ir explicando el por qué. El observar el domingo diurno no es una práctica del siglo I, sino es una práctica a partir del siglo II. Y voy a probarles con fuentes históricas de que esto es cierto. Primeramente, yo quiero citar a uno de los documentos más antiguos que se tiene en cuanto a la creencia, ¿sí?, de la iglesia del primer siglo. Voy a citar a la Didache. La Didache se cree que ese es un documento escrito del siglo I, entre los años 70 hasta el año 150, se cree así. Voy a leer la Didache. Dice así: los días del Señor, reunidos para la participación del pan y la acción de gracia, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. La Didache dice que los días del Señor se deben reunir para participar del pan y la acción de gracias. ¿Sabe lo que está diciendo aquí la Didache? Que se debían reunir los cristianos en el día del Señor para hacer la cena del Señor, el partimiento del pan y la fracción del pan. Lo primero que hay que entender, que los primeros cristianos en el siglo I le empiezan a llamar el día del Señor, escúchame bien, al día domingo de resurrección.
Ahora quiero que captes algo bastante importante. Alguien puede decir, entonces la Didache dice que el domingo se cambió por el sábado. No. La Didache, que es la creencia de la iglesia primitiva, enseña claramente que el primer día de la semana llegó a ser el día del Señor porque muchos cristianos empezaron a decir, Cristo ha resucitado el primer día de la semana. Es el día del Señor, el día de la resurrección, por así decirlo, el día glorioso, el nuevo amanecer. Y empezaron a observar, a guardar, como quien dice, ese día especial con una ceremonia, sin pisotear lo establecido por la Biblia. La Biblia le llama el día de descanso, el día de guardar y el día de observar como mandamiento al sábado. Pero escúcheme bien, en la mente de los cristianos del primer siglo no está cambiar el sábado por el domingo. ¿Qué debían hacer el primer día de la semana? El fragmento del pan. Y aquí viene el gran detalle. El fragmento del pan nunca se hace de día en el siglo I. Cuando la Didache dice que los cristianos se deben reunir a hacer el fragmento del pan el primer día de la semana, se está refiriendo a una reunión nocturna, no a una reunión diurna. Eso es justamente lo que dice Hechos capítulo 20, que tiene un acorde completo con lo que está leyendo en la Didache, el verso número 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué se reunían? Para partir el pan. Pero este partimiento del pan no es de día, no es domingo en el día, sino en la noche, porque el texto dice acá, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Se habían reunido al fragmento del pan, como dice la Didache. La Didache dice que en el primer siglo los cristianos se reunían al fragmento del pan, no se reunían a observar como mandamiento bíblico a ese día, no. De hecho, ustedes van a ver que en el libro de Hechos, el apóstol Pablo guardaba el sábado. Y la iglesia, es más, y las fuentes históricas nos demuestran que la iglesia, por ejemplo, si ustedes leen el libro Historia del Cristianismo, ustedes van a encontrar que la iglesia guardaba y observaba el sábado como mandamiento después de la muerte de Cristo. El domingo viene a ser el día de hacer la cena del Señor, pero no era de día, era de noche. Y cuando nosotros vamos al calendario bíblico, el calendario bíblico termina la puesta del sol, ¿sí? Así que si alguien se reúne el primer día de la semana por la noche, ya no es primer día de la semana, es ya lunes, ya que la puesta del sol terminaría el domingo. No existe la cena del Señor de día, eso es una mentira, ¿sí? Cuando ustedes van a ver a Cristo, Cristo lo hace de noche la cena del Señor. Por miles de años se practicaba la Pascua. La Pascua era una cena nocturna, ¿sí? La cena del Señor viene como a ser la fiesta que continúa a la Pascua y su horario no cambia, es de noche. Por eso Pablo le llama en 1 Corintios 11 la cena del Señor y era de noche, no era de día. Así que no había reuniones dominicales en el primer siglo, sino que había reuniones nocturnas en el día del Señor. Y no para observar como mandamiento, sino como un festejo de alegría que ellos tenían sin pisotear el mandamiento establecido, que es el sábado. ¿Está claro? Mira lo que dice Alexander Pérez. ¿Acaso tú eres judío? Los judíos es que guardaban el sábado. Mi hermano, esta es una gran mentira. Y antes de comenzar la siguiente fuente histórica, voy a refutar esa idea. Alexander Pérez García tiene que responder si los judíos estaban cuando Dios santificó el sábado. Dios santificó el sábado en la creación del mundo. En Génesis capítulo 2. ¿Para quién lo santificó Alexander? ¿Existían los judíos en Génesis capítulo 2? Los judíos aparecieron 2500 años después. Segundo punto, Alexander dice que los judíos eran los únicos que observaban el sábado. Y sabes tú, mi hermano Alexander, que el cuarto mandamiento no mandaba solamente a guardar al judío, sino al extranjero. ¿Sí? Ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero. ¿Sí? Así que si él dice que los judíos nomás guardaban el sábado, estás equivocado, porque la orden es para el extranjero, y el extranjero es gente que no es judía. Pero lo primero que tiene que responder Alexander es si el sábado fue creado para los judíos. Marcos 2:27, léelo, dice que el sábado fue hecho para el hombre, no para el judío, para el hombre.
Por eso es que cuando Dios santifica el sábado, está en la creación del mundo. Ahí no hay judíos. Así que es una locura decir que Jesús santificó el sábado para los judíos. Y hay que recordar que los judíos solamente es una tribu, ¿eh? Solamente una tribu. Pero bueno, en fin. Lo primero que les digo es que el domingo no es una orden bíblica, sino que salió de los hermanos de la iglesia, por así decirlo, celebrar una fiesta al Señor. Y hacían ahí la cena del Señor. Nada más. Y en la noche, no en el día. No había reuniones dominicales en el siglo I. Si ustedes citan Hechos capítulo 20, versículo 7, se darán cuenta que Hechos 27 no está hablando de una reunión diurna, sino de una reunión nocturna. Porque eso sucede de noche. Y si nos basamos al calendario bíblico, ya no es, estamos fuera de serie ya. Ahora, segundo punto. Yo quiero citar al primer hombre que empieza a decir que las reuniones deben ser de días. ¿Sí? Miren, yo voy a citar aquí a ciertos padres de la iglesia, porque los que enseñan a guardar el domingo como día del Señor no es la Biblia, sino los padres de la iglesia. En el año 165 voy a leer lo que dice Justino Mártir. Justino Mártir dice así: y en el día llamado domingo, todos quienes viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo permite. Entonces, cuando el orador ha terminado, quien preside, instruye y exhorta verbalmente a imitar estas cosas buenas, luego nos levantamos todos juntos, oramos, y como dijimos antes, cuando nuestra oración ha acabado, son traídas el pan y el vino. Justino Mártir está diciendo que ese día se reunían para hacer el partimiento del pan y del vino. Justino Mártir en el siglo II es el primero que enfoca que el partimiento del pan ya es de día, y sin dejar por alto pasar a San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? San Ignacio de Antioquía en el año 117 también dice, o sea, en el pleno siglo II, dice que hay que celebrar la cena del Señor ese día, pero por ningún lado, ningún texto bíblico o los padres de la iglesia santificaron ese día como se hacía con el día establecido por Dios. Lo que yo quiero decirles es que la observancia del domingo fue puesta por la iglesia con un principio muy bueno de que ese día sea un día de fiesta, un día de alegría, pero no pisoteando el mandamiento establecido. Pero la iglesia, de pronto, a partir del siglo III, hace concilios para desligarse del sábado bíblico y quedarse solamente con el domingo. Ahí vino el error. Ese es el grave error. Miren, dice así San Ignacio de Antioquía: permití a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival, el día de la resurrección. O sea, ellos guardaban el día como un festival, como una fiesta, porque Cristo había resucitado. Aquí estamos hablando del año 117. Nadie guardaba como un día de descanso sabático, no. Hasta ahí nadie. Los padres de la iglesia antes de Nicea no tuvieron la herejía que hoy tiene la iglesia. El único día santificado por la Biblia es el sábado, no existe otro. Entonces, cuando la gente empezaba a guardar el sábado, ¿les explico? Cuando la Biblia habla del sábado, ustedes van a ver que el sábado es tan puesto en la Biblia como el único día del Señor, y no hay registro bíblico e histórico de que el domingo haya tenido esa santidad, ni bíblico ni histórico hay. Pero entonces los judíos, como yo les dije, en el primer siglo, empezaron a llamarle al domingo, al día de la resurrección, al día del Señor, pero en su mente de ellos no está reemplazarlo por el sábado. Esto no lo hacen en el primer siglo, no lo hacen en el segundo siglo, esto lo vienen a concretar en el tercer y cuarto siglo. Miren, yo tengo las fuentes históricas aquí, y en la cual, por ejemplo, Orígenes, el primero que sugiere que el domingo se debe guardar como si fuera sábado. Miren, ve. Esto a principios del siglo III. Dice así: el domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo, absténgase de todos los trabajos de este mundo, y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia, escuchen las lecturas y las prédicas, mediten en las cosas celestiales. Esto se escribió en el año 254, o sea, en el siglo III se escribe esto. Cuando Orígenes es el primero que dice
hay que guardar este día como la orden le daba para el sábado. Esto no acontece en el siglo I, no acontece en el siglo II, esto acontece en el siglo III. O sea, por 300 años la iglesia siempre ha tenido el mandamiento como lo ha establecido Dios. Pero a partir de Orígenes, esto empieza en la mente de la persona a decir, vamos a observar. Y de pronto hay un concilio, el concilio que podríamos llamarlo, porque aquí yo tengo, mira, a personajes como, ya leí algunos, como Justino Mártir, personajes como San Ignacio de Antioquía, la epístola de Bernabé, Orígenes, Cipriano de Cartago, la Didache, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Atanasio de Alejandría, Eusebio de Cesarea. Todos ellos opinan lo mismo sobre el primer día de la semana, pero ninguno de ellos se atreve a decir lo que se dice en el siglo IV, el concilio de la Odisea. Voy a leer cómo termina el concilio de la Odisea en el siglo IV. Los cristianos no han de judaizarse y no deben estar activos en el sábado. ¿Sabes por qué dice el concilio de la Odisea que los cristianos no deben estar inactivos? Porque para el siglo IV, para el tiempo que se hace el concilio en el año 363-364, la gente guardaba el sábado. Y el concilio le molestaba eso. El concilio de la Odisea obliga a los cristianos a dejar de descansar el sábado y empezar a guardar otro día. Pero la gran pregunta es esto. Para mucha gente que a mí me dice, los cristianos no guardaban el sábado después de la muerte de Cristo. Hermano, yo tengo las fuentes históricas y lean la historia. Lo guardaban en el siglo I, lo guardaban en el siglo II, lo guardaban en el siglo III, lo guardaban en el siglo IV, lo guardaban en el siglo V y la iglesia lo seguía guardando. Por eso el primer concilio que se hace en el año 363 se hace para obligar a los cristianos a deshacerse del sábado con un argumento tonto. ¿Cuál es el argumento tonto que dice el concilio de la Odisea? Que aquellos que guardan el sábado son tildados como judaizantes. La iglesia católica argumentó y es la primera que dijo que guardar el sábado es un judaizante. Todos hoy día, la iglesia evangélica, toda la iglesia evangélica, repite el argumento de la Odisea. Yo, por ejemplo, observo el sábado. El sábado para mí es el día del Señor porque está dentro de los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Punto. Pero los primeros que argumentaron diciendo que el que guarda el sábado es un judaizante fue el concilio de la Odisea. Esto ustedes lo pueden ver en el canon escrito. Ahora voy a dar al pie de página el párrafo donde ustedes van a poder ver o simplemente pues, ustedes pueden googlear el concilio de la Odisea que acordaron. Y miren cómo hay un párrafo hablando del sábado. Aquí dice, los cristianos no deben judaizarse y no deben estar inactivos en el sábado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice el concilio de Nicea esto? Porque los cristianos guardaban el sábado en el siglo IV, seguían guardando. Así que ellos dijeron, no, los cristianos no deberían parar de trabajar ese día, deberían trabajar ese día. Y miren cómo dice, sino que deben trabajar ese día, deben, ¿sí? Deben. Sin embargo, reverencien particularmente el día del Señor y si es posible, no trabajen en el domingo. Mira lo que dice la sinvergüencería, cómo termina el concilio de la Odisea. Les hago una pregunta para que ustedes por lógica digan. Aquellas personas que me escriben y me dicen, la iglesia cristiana no guardaba el sábado después de la muerte de Cristo. Esos son unos ignorantes, completamente ignorantes. No han leído la historia de los primeros 5 siglos de la iglesia. La pregunta es esta. ¿Por qué el concilio de Nicea que se realizó en el siglo IV, por qué prohíbe que deben dejar porque deben de trabajar el sábado y no deben descansar el sábado? ¿Por qué dicen así si se supone que no hay gente guardando el sábado? Si en el siglo IV, en pleno concilio de Nicea, no hay personas guardando el sábado, ¿por qué el concilio de Nicea dice a los cristianos no han de judaizarse ni deben estar inactivos en sábado, sino que deben trabajar ese día? ¿Por qué? Porque en el siglo IV había cristianos que no se habían caído en el error y en la herejía de no parar con la actividad que mandaba el cuarto mandamiento. Y estos cristianos
no eran judíos, ¿sí? Eran cristianos, eran gentiles guardando el sábado para el siglo IV. ¿Correcto? Entonces, es importante que veamos que el primero que acusa al que guardaba el sábado como judaizante es el concilio de Laodicea del 363. Y dice que no, que el domingo debe ser el día guardado. ¿Saben qué? Esta es la grande contradicción que hoy día surge. ¿Quiénes fueron los que quitaron el sábado para poner el domingo? La Biblia no, así que no la busquen, ¿eh? Los padres de la iglesia, su intención no fue esa. Sí, los padres antes de Nicea, su intención no fue esa. A los padres de la iglesia, después de Nicea, ustedes lo van a ver, quitando y desligándose al sábado para guardar absolutamente el domingo. Y hoy día, esta es la iglesia que tenemos hoy. El resultado de la Odisea es que la iglesia católica suplantó el sábado por el domingo y ella la declara abiertamente. Sí, ella la declara abiertamente. La iglesia católica dice que ellos han tenido la autoridad de cambiar el sábado por el domingo y no se quejan de hacerlo. ¿Sí? La iglesia evangélica solo es un títere de la iglesia católica en este sentido. La iglesia evangélica repite los argumentos que se puso en el concilio de la Odisea. La iglesia católica dijo esto y la iglesia evangélica dice amén. ¿Saben qué? A mí lo que me da impotencia y lo que me causa un poco de gracia es que los hermanos evangélicos, nosotros decimos que pertenecemos solamente a las escrituras. Nosotros solamente somos solo Biblia, solo escritura. Eso es lo que Martín Lutero nos dijo, solo Biblia, y no lo creemos a nada, sino solamente a la Biblia. Y yo les pregunto entonces, si creen a la Biblia, ¿dónde la Biblia dice que hay que guardar el domingo? Ahí sí ustedes ya no son solo escritura. Ahí sí ustedes se van a creerlo a San Agustín, a San Ignacio, se van a creer a Orígenes, a Cipriano, a la Dilagea, Clemente de Alejandría, a Atanasio y al concilio de la Odisea, a la iglesia católica. Ustedes son católicos y ustedes que dicen que no son solo escritura, con el domingo se vuelven tradicionales. Ustedes sí son, escuchen bien, iglesia evangélica que dice, nosotros no hacemos las doctrinas de los hombres, pero entonces, ¿quién puso el domingo como día del Señor? El concilio de la Odisea. ¿Qué me van a decir ahora? ¿Son solo escritura? No son solo escritura. Ustedes también son tradición. Y están llevando la tradición de los padres de la iglesia. Y están llevando la orden del concilio de la Odisea. Entonces no me vengan a decir que ustedes son solo escritura. Dicen que son solo escritura cuando les conviene. Pero cuando yo les agarro y les refuto de un canto a ustedes, porque les digo estas cosas es cierto, ustedes ahí, ¿qué van a decirme? ¿Qué van a decir? Mira lo que decía, yo te voy a leer una fuente, de hecho, aquí la tengo. En el siglo IV, siglo V, ¿sí? Para los años del concilio de la Odisea, también vivía un personaje llamado San Agustín. San Agustín va a confesar algo que ustedes no lo saben. Aquí les envío un saludo a todas aquellas personas que dicen, los cristianos no guardaban el sábado después de la muerte de Cristo. Estos son unos ignorantes, no han leído historia. ¿Sí? Deberías irte a la iglesia católica, ¿sí? Porque tú eres católico, tú eres bíblico cuando te conviene. Y cuando te hablo del domingo, ahí argumentas los mismos argumentos que hizo la iglesia católica. Mira lo que dice San Agustín para el año 354, siglo IV. El sábado es observado en gran parte del mundo cristiano. ¿Qué? San Agustín está diciendo en el 353 que el sábado es observado en gran parte del mundo cristiano. ¡Claro! Y cuando hablamos de este mundo cristiano, estamos hablando de la iglesia de Cristo, de los bautizados y habían creído en el Mesías. No estamos hablando de los judíos. De hecho, el judaísmo, los judíos, la iglesia se había separado del judaísmo siglo II, siglo III. Y ahora estamos en el siglo IV y hay gentiles guardando el sábado. Para el año 353 había gente guardando el sábado. Con razón, el concilio de la Odisea empieza a prohibir eso. Y les empieza a llamar a todos los que guardan el sábado judaizantes. Una locura lo que dice el concilio de Jerusalén. Miren, ve, les voy a mostrar así. Esto solamente es para la gente inteligente. Y la gente que no es inteligente, pues lastimosamente voy a insultar vuestra inteligencia. Miren. Miren acá los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son ley de Moisés, son ley de Dios. Dios lo escribió con su propio dedo.
Éxodo 31:18 y Éxodo 32:16. Dios lo escribió con su dedo uno a uno. Estos 10 mandamientos son ley de Dios, no son ley de Moisés, ley de Dios. El cuarto mandamiento, el cuarto dice, acuérdate del día sábado, el cuarto mandamiento. Yo te estoy enseñando a ti, católico y evangélico católico también, que lo crees al Papa, al Concilio de la Odisea y a los padres de la Iglesia, te estoy enseñando que este mandamiento es de Dios y te estoy guiando ahí a que lo guardes ese. Y tú, como eres un católico infiltrado en la iglesia evangélica, ¿sabes lo que vas a decir? No, yo no guardo el sábado porque es judaizante. ¿Qué judaizante? O sea, ¿le estás diciendo a Dios judaizante que Él puso el cuarto mandamiento? ¿Sabías tú que la Biblia dice que el sábado es el día del Señor? Claro, la Biblia dice que es el sábado, pero ¿por qué guardas el domingo? ¿Tú sabías que el domingo fue puesto por los padres de la iglesia, puesto por el Concilio de la Odisea y ordenado por los papas de la iglesia católica? Ahora te pregunto, dime tú, ¿a quién le haces caso? ¿A la Biblia o a los concilios? ¿A la Biblia o a los padres de la iglesia? ¿Ah? Y ahí ya el hombre se queda duro. Y quizás sea tu caso que te estoy diciendo. Y te pregunto a ti también. Tú que dices que eres todo Biblia y que no crees a nada. El domingo es un día puesto por el hombre. Padres de la iglesia. Concilio de la Odisea. ¿Sí? Pero nosotros estamos volviendo a la reforma, porque nosotros no le creemos al Concilio de la Odisea, ni lo creemos a los padres de la iglesia, ni a Atanasio, ni a Orígenes, ni a nadie. Nosotros le creemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice sábado, punto. Shabbat, séptimo día. Punto. Eso no lo vas a cambiar, así te revuelques, ahí reniegues, así te tires al piso y me maldigas lo que tú quieras. No vas a poder refutar esto, es imposible probarlo. Tú lo puedes engañar esto a un ignorante, pero no puedes engañarlo a los que estudiamos Biblia e historia. Y yo pregunto, ¿cuál debe ser el día falso de reposo? Tiene que ser el domingo, porque el domingo viene después y se parece mucho al sábado. La gente va a la iglesia, la gente profesa rendirle homenaje a Dios. Es un día de 24 horas, parecen honrar a Cristo porque resucitó ese día. Es decir, parece ser un día muy religioso, pero en realidad el día genuino lo hizo Dios primero, desde el mismo momento de la creación. Este no es un asunto de día. Algunos dicen, ¿usted cree que el sábado es mejor que el domingo? Y yo les digo sí, pero no porque un día sea superior a otro en sí mismo, sino porque Dios apartó el sábado como día de reposo y no apartó el domingo como un día santo. En ninguna parte de la Biblia va usted a encontrar eso. Es decir, cuando yo guardo el sábado, yo estoy reconociendo la autoridad del que hizo el sábado. Cuando yo estoy guardando el domingo como día de reposo, yo estoy aceptando la autoridad del que hizo el domingo como día de reposo. Esta cita viene de del que fue presidente de la Universidad Redentorista de América. Fue la Santa Iglesia Católica la que cambió el reposo del séptimo día sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo ha mandado a todos a que guarden el domingo, sino que ha mandado a todos bajo pena de anatema que trabajen el séptimo día. Los protestantes profesan reverenciar grandemente la Biblia y no obstante, por el acto solemne de guardar el domingo, están reconociendo el poder de la Iglesia Católica. Sigue diciendo, la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice, no, santifica el primer día de la semana. Y he aquí que todo el mundo civilizado, ahora escuchen esto, todo el mundo civilizado se inclina en humilde obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Mis queridos amigos y hermanos, el libro de Apocalipsis cuando habla del sello de Dios está hablando del sábado. Lo hemos visto porque el sello se encontraba en el centro de la tabla. Ahora, si el sello de Dios es un día de reposo, el genuino, el sábado, yo pregunto entonces, ¿qué debe ser la marca de la bestia? Debe ser un día contrario. Debe ser el cambio en la ley que hizo el cuerno pequeño. Permítame leerles un par de citas aquí de la misma Iglesia Católica sobre la marca de autoridad de su iglesia. Esta cita es de C.F. Thomas, quien fue canciller por muchos años del cardenal Jaime Gibbons, que fue cardenal de en la ciudad de Baltimore. Dijo esto: claro que la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo. Y este acto constituye una marca
de su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos. El cambio de día es una ¿qué? Es una marca, según dice él. En una revista que se llama The Catholic Record, septiembre 1, 1923, dice esto, el autor católico: el domingo es nuestra marca de autoridad. Es el uso de la palabra marca. Es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. El libro de Apocalipsis, mis queridos amigos y hermanos, nos demuestra que la gran crisis final va a ser con respecto a la adoración y los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 14:12, la conclusión del mensaje del tercer ángel, dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. E inmediatamente antes de ese versículo advierte de no adorar a la bestia ni a su imagen. Es decir, los que adoran a la bestia y su imagen son contrarios a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.